Bienvenido, apreciados participantes, a la sesión número 42 de la Teleclínica Ecopediatría Crecimiento Talla Baja, programa de educación médica continua que se desarrolla desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela los primeros viernes de cada mes, dedicado a tratar problemas pediátricos. En nombre del equipo que organiza este programa, les habla Jesús Velázquez, médico pediatra, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, quien tiene sumo placer en saludarlos cordialmente. Como en anteriores oportunidades, vamos a compartir hoy conocimientos con expertos nacionales sobre aspectos relevantes de la salud infantil. Y en esta ocasión se trata de discutir el tema sobre seguridad alimentaria en Venezuela según la encuesta del Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria y Nutrición durante el periodo 2020-2021. En la teleclínica de hoy nos guía el propósito de difundir la información que se tiene sobre la seguridad alimentaria en el país a través de las investigaciones realizadas por organismos no gubernamentales en vista de que no existe información oficial sobre la situación real de esta condición en el país. Por lo tanto, es necesario que investigaciones como la que hoy se analiza sean conocidas por pediatras, médicos de familia, personal de salud, educadores, madres, padres o representantes, y muy especialmente los organismos gubernamentales para reconocer la situación y tomar las acciones que sean necesarias. Para ello, hemos invitado a un seleccionado panel de expertos que se presentarán en el momento de su intervención. Como siempre, queremos recordar que después de la presentación de los ponentes habrá una ronda de preguntas que pueden hacerlas a través del chat de YouTube. E igualmente, esta transmisión se está grabando de manera que a más tardar en los próximos 4 días será colocada en el canal de YouTube de SOS Telemedicina, donde podrán volver a ver y oír las intervenciones. Para hacer una breve introducción al tema y presentación de los ponentes, vamos a darle la palabra a la doctora Marianela Herrera, nuestra coordinadora invitada de la sesión de hoy, egresada de la Universidad Central de Venezuela, profesora agregada de investigación en CENDES UCB, directora del Observatorio Venezolano de Salud y de la Fundación Bengoa. Adelante, doctora Marianela Herrera. Muchísimas gracias, doctor Velázquez, por esta gentil oportunidad. Para nosotros realmente es un verdadero honor estar presentes en el programa de Ecotelemedicina de la Universidad Central de Venezuela. Un poco para orientar el presente seminario, es interesante mencionar la premisa de bienestar al guiar políticas de salud y alimentación en las diferentes sociedades. Estas premisas incluyen un trabajo mancomunado entre entes de gobierno, sector privado, organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, la orientación técnica de la academia. Bajo esta premisa surge el Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria y Nutrición para dar cabida a todos estos espacios y de esta manera integrarse en la búsqueda de soluciones a un problema tan importante en este momento en Venezuela. De tal manera que al conformarse el Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria y Nutrición, dando en la búsqueda de información y de espacios mancomunados para la resolución de los problemas, se realizó una encuesta que comienza en diciembre de 2020 y termina en febrero de 2021. Los resultados de la encuesta son muy dramáticos, en tanto hacen énfasis en todo lo que significa el deterioro de la calidad de vida de los venezolanos por múltiples razones que ya vamos a explicar. Pero para este seminario hemos decidido centrarnos en 3 elementos básicos. La primera son las consideraciones éticas de las carencias alimentarias y nutricionales. Esta parte va a estar a cargo de la profesora Gloria Cuenca, profesora titular de la Universidad Central de Venezuela.
El segundo tema van a ser los resultados propiamente dichos de la encuesta de seguridad alimentaria y nutrición a cargo de la doctora Maritza Landaeta de Jiménez, quien es vicepresidenta de la Fundación Bengoa. Y el tercer tema es un poco para abordar las consecuencias de este contexto dramático en el crecimiento y desarrollo de los niños venezolanos, y va a estar a cargo de la doctora Mercedes López Blanco, quien es presidenta de la Fundación Bengoa. La presentación completa, entonces, vendrá de cada una de nuestras magníficas ponentes, vendrá cuando cada una le corresponda el turno de conversar con la audiencia. Y si estamos listos, doctor Velázquez, por favor, vamos a iniciar con la primera charla del día de hoy, que corresponde a la profesora Gloria Cuenca de Herrera, quien es profesora titular de la Universidad Central de Venezuela en la Escuela de Comunicación Social. También tiene un doctorado en Ciencias Políticas y Jurídicas, tiene un máster en Planificación de la Comunicación y ha sido profesora de las cátedras de Ética y Legislación de la Comunicación en la Universidad Central de Venezuela. Buenos días, muy agradecida por la invitación y haciendo uso de toda mi energía positiva, porque la verdad es que lo que voy a plantear es verdaderamente lamentable que nos esté pasando en este momento en este país. Lo primero es que cuando vamos a definir una carencia, decimos que es la falta o insuficiencia de algo. Y ya por ahí empieza el primer problema. Y cuando hablamos de carencial, es la falta de sustancias alimentarias o nutricionales. Cuando pensamos en escasez, siempre nos sentimos mal. Y cuando está referido a lo alimentario y o nutricional, esto conduce a la ausencia del bienestar humano. El bienestar nutricional refiere al individuo bien alimentado cuando sus requerimientos son satisfechos. Y por supuesto, cuando ya estas carencias se hacen permanentes, el pan nuestro de cada día, diríamos comúnmente, ya no hay posibilidad de bienestar y el ser humano, en vez de vivir, pasa a ser un sobreviviente. ¿Qué pasa realmente con este humano cuando carece de ese bienestar nutricional? Ahí es donde efectivamente aparecen los problemas éticos. Entendiendo por ética el conjunto de principios y normas seleccionadas adultamente para que sirvan de guía y orientación para la vida. Por supuesto que cuando empiezan los problemas de tipo económico-social, mucha gente se olvida de estos principios éticos que establecen qué está bien y qué está mal, qué es verdad y qué es falso, qué es honesto y qué es deshonesto y qué es digno o indigno, entre otras muchas maneras de estudiar los problemas que tiene la ética. Cuando analicé la situación, me sentí sumamente afectada porque encontré, aunque no son razones que explican absolutamente el resultado de esta crisis, encontré 7 razones para entender por qué tenemos esta especie de minusvalía de la ética en estos momentos. En primer lugar, una razón de orden socioeconómico. En segundo lugar, una razón de orden cultural. Si a ver vamos, todas tendrían que ser culturales. Sin embargo, como lo socioeconómico es lo que más nos golpea, es lo que más nos angustia, pasa a ser como la primera razón. Después tenemos la tecnológica comercial, que me resultó verdaderamente sorprendente, porque una maravilla como es la tecnología, en algún momento se nos puede devolver. Por supuesto, la razón ideológica, que ahora los venezolanos lamentablemente la padecemos de cerca, una razón comunicacional, no podemos olvidar la influencia que los medios puedan tener en determinado momento, una razón psicológica, la persona y cómo se siente frente al mundo, y por supuesto, la más importante para mí de todas, la razón educativa. Fíjense,
es interesante destacar esto. ¿Cuál es la razón socioeconómica? En primer lugar, las personas a veces, y en este momento en particular en Venezuela, hay una falta de trabajo. No hay trabajo y esto produce una falta absoluta de dinero. Si no hay dinero, por supuesto, no se puede comprar alimentos. Otra gente tiene un salario muy bajo y el salario es tan bajo que conduce a una imposibilidad de comprar todo lo que necesita. Y entonces aquí aparece el problema ético. Porque ¿cuál es la solución que como humano, como individuo, como ciudadano, yo voy a dar a este problema? En primer lugar, la primera opción es buscar un trabajo. Ese es lo primero que se nos ocurre. Y ahí vienen una cantidad de posibilidades. En segundo lugar, si tengo trabajo pero es insuficiente, busco un segundo trabajo para completar el ingreso. Y la tercera, que es la que están usando lamentablemente una enorme cantidad de conciudadanos y de compatriotas, es irse del país. Estas tres son tres elementos que básicamente están dentro del ámbito de lo que es ético. Pero entonces aparece la cuarta, que es robar. Robar comida en diferentes sitios. Puede ser en el supermercado, donde se trabaja, en los mercados populares, en las tiendas. Esto, por supuesto, está totalmente reñido con la ética. Después está el caso de escoger la basura y vivir de la basura, como está pasando en estos momentos. Otra opción es la gente que intercambia bienes de diversos tipos por comida. Y otra gente deja de comer una o dos veces al día. Esta no es una solución ética porque la persona que deja de comer, por supuesto, seguramente va a sufrir de una anemia o de alguna enfermedad. En cuanto a intercambiar bienes por comida, tenemos que tener cuidado porque hay gente que no está intercambiando bienes, sino que está intercambiando servicios, entre comillas. Y entonces ocurren una serie de elementos sumamente perniciosos que violentan la ética también. Entonces nos damos cuenta que hay soluciones éticas y soluciones no éticas. Va a depender mucho de la fortaleza de cada quien. Cuando hablo de razón cultural, parto de la premisa de que toda acción del humano es cultura. El lenguaje, la tradición, la costumbre forman parte de ello. Y la razón cultural que se encuentra también en el ámbito de la ética está referida en este caso a una especie de actitud laxa de una conducta ya que no es tan seria ni tan rígida. La ética es una sola y es rígida. Y entonces empiezan a usarse, empezamos a encontrar en la vida cotidiana de las personas una cantidad de mensajes de refranes acomodaticios. Lo que uno se encuentra es de uno. Entonces, bueno, si tú te encuentras lo que te encuentres, desde una cartera, de un dinero o comida, tú te lo puedes agarrar porque es tuyo. Darle al cuerpo lo que pide. Entonces, si el cuerpo está en una actitud de laxitud y de indiferencia, bueno, puede ser que te pida usar drogas y la gente llega a eso. El otro elemento es, tiene de más, lo que le sobra me lo cojo yo. Es decir, es una visión maniquea de la vida en donde todo el mundo piensa que aquel tiene mucho y yo tengo poco. Y entonces lo que él tiene de mucho quizás fue que me lo quitó a mí y se lo quita. Los ricos tienen de todo y yo nada. No es justo, que es una prédica bastante importante. Esto conduce a una permisividad en el tema, que ya la gente empieza a ver como que robar no es tan malo, como que está medio permitido. Eso es falso. Robar es siempre malo, es un delito desde el punto de vista jurídico, es una acción equivocada desde el punto de vista ético y es un pecado desde el punto de vista religioso. De manera que creer en estas cosas nos lleva indudablemente a planteamientos que son absolutamente equivocados para el desarrollo de una sociedad sana. Esta razón ideológica nos apareció a nosotros a partir de hace unos 22 años, ¿no? En primer lugar, para el marxismo, la ética burguesa no es tal. Entonces la eliminan y se permiten y se hacen expropiaciones, ajusticiamientos
entre otras maneras de justificar los robos, la violencia, los asesinatos y cualquier tipo de cosa que indique que va en favor de la ideología que está dominando. Es interesante destacar que esto ocurre solo en la primera etapa de la revolución, entre comillas esa revolución, porque al consolidarse en el poder cambian radicalmente y entonces desaparecen a lo que ellos llaman el lumpenproletariado que les ha servido en un momento dado. Por otra parte, esto se les devuelve como un boomerang y toman medidas extremas contra los ladrones y los asesinos. Por ejemplo, en China el robo está penado con la pena capital y se hace en público en la China popular, en la China comunista, en un estadio para que todo el mundo aprenda que no se debe robar. Esto tiene como finalidad someter a la población utilizando la alimentación y el acceso a los alimentos como armas de control para la razón ideológica. Esto es sumamente triste y dramático, pero lamentablemente hasta ahora es así. Esta razón tecnológica comercial la encontré después de revisar algunos aspectos que tienen que ver con nuestra situación actual. Me encontré que hay un mercadeo sin control ni supervisión, especialmente en países con altos niveles de corrupción como el nuestro. Eso ocasiona que envían productos vencidos, contaminados, sucios con insectos de naturaleza dañina. Hay incluso gente que habla de que el arroz que viene de algunas exportaciones es plástico y hay una cantidad de elementos dañados que no los regalan o nos los dan a través de cierta forma, ¿no? Cuando llega al destino de donde vienen esos insumos, no hay una supervisión y proceden a repartirlos, venderlos, regalarlos, intercambiarlos, sin darse cuenta ni supervisar cómo se encuentran. ¿Por qué implico la razón tecnológica comercial? Porque las negociaciones se hacen con un cierto estado de anonimato. Todo es tecnología a través de la computadora, a través de las negociaciones, y entonces no hay una negociación cara a cara que de alguna manera hace que la persona sienta frente a sí a otro individuo que le va a reclamar ¿por qué me estás mandando alimentos podridos? ¿Por qué estás permitiendo que se pudran una vez que llegaron al puerto? ¿O por qué estás repartiendo cosas que son inadecuadas? Esto es un aspecto muy dramático de la situación. Se puede dar porque hay unos países absolutamente corruptos en donde no se supervisa en ningún momento todo el proceso de la compra. La razón comunicacional. Bueno, para algunos dicen que el problema de los robos en supermercados, farmacias, tiendas, casas de familia ocurren por imitación. Si yo veo a otro que roba y entonces lo hago. Se ve mucho en los medios, especialmente en la radio y la televisión, que algunas películas y algunas series resultan confusos en el sentido de que hay héroes y heroínas, entre comillas, que con un comportamiento extraño acometen delitos y sin embargo salen bien parados de esa situación. Evidentemente, esta razón comunicacional, que es muy importante, pasa porque entre padres e hijos no ha habido una interacción comunicacional adecuada. Es importante destacar que los niños en general y las personas con trastornos mentales y de bajo nivel educativo o cultural son más proclives a este tipo de antivalores. Después está la razón psicológica. La persona que tiene bien su autoestima en general es más normativa y cumple con sus postulados éticos. Esto ha sido estudiado y se sabe que quien tiene fallas en la autoestima, es decir, se descalifica, es más propenso a cometer fallas éticas. ¿Por qué? Porque el sentimiento de esa persona es que roba por cuanto no tiene otra manera para obtener la mercancía que necesita o le gusta. Se siente poca cosa y entonces roba para alcanzar el objeto o el bien que desea. Y finalmente la razón educativa. Todas las consideraciones anteriores pasan por una ausencia de descalificación
o falla de valores en las normas y principios ético-morales. También la ausencia de educación religiosa contribuye con esta educación. Por supuesto que la ignorancia, la educación incompleta o mediatizada, el descuido, el suficiente conocimiento sobre las consecuencias de los actos pasan sin lugar a dudas por la educación. Recuérdese que el ignorante es prepotente, ya eso está estudiado. Y esto estimula su afán negativo en cuanto a valores. Y estamos rodeados de gente bastante inculta, bastante ignorante, que no se preocupó por la educación, que han hecho de la meritocracia una especie de delito. Yo me quedo con la frase del maestro Paulo Freire, que dice que la educación es la práctica de la libertad. Yo creo que es una sentencia que afecta a todos los procesos anteriores. Finalmente, como conclusiones, dos grandes conclusiones. Estos procesos ético-morales nos ponen en contacto con la trascendencia de lo educativo y la necesidad del crecimiento psicológico, convencidos de que la expansión positiva de ambos conduce al mejor desarrollo del humano y del país. Y otra cosa importante que es necesario destacar, las carencias propician acciones antiéticas. Sin embargo, con gran alegría digo que a pesar de todo, a pesar de esas carencias, hay quienes se mantienen apegados a la moral ética y eso nos hace sentir bastante felices. Bueno, ahí agregué una pequeña bibliografía por si acaso hay alguien que quiera ampliar alguno de los temas y estoy dispuesta para las preguntas que ustedes me quieran hacer. Gracias. Este importante tema ha sido trabajado. Estamos muy conscientes de realmente de todo lo importante que significa la recuperación de los valores y de la ética, sobre todo la ética cotidiana en nuestro país. Vamos a continuar con la próxima conferencia, que es cómo inciden los resultados de la encuesta sobre seguridad alimentaria en el crecimiento de los niños venezolanos. Por supuesto que el alterar el orden es un poquito difícil, pero obviamente nosotros podemos desprender de lo comentado en eventos anteriores e incluso por otras encuestas, que la situación alimentaria y nutricional es sumamente difícil. Uno de los hallazgos más importantes de esta encuesta, de la del Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria y Nutrición, es la alteración de los medios de vida. Y ya nos decía la profesora Cuenca lo que implica alterar los medios de vida, eso de que yo estoy trabajando a cambio de, que no necesariamente es correcto. Entonces, ¿cómo influye este contexto en el crecimiento y desarrollo de los niños venezolanos? De esto nos va a hablar la doctora Mercedes López de Blanco, quien es médico cirujano, egresado de la Universidad Central de Venezuela, es médico pediatra de la Universidad de Londres, doctor en Ciencias Médicas de la Universidad del Zulia, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina y presidente en este momento de la Fundación José María Bengoa para la Alimentación y Nutrición. Adelante, doctora Mercedes. Bueno, voy a comenzar. ¿Cómo inciden los resultados de la encuesta sobre seguridad alimentaria en el crecimiento de los niños venezolanos? Nada más que esto es un repaso para muchísimas de las personas que ya saben que Barry Popkin en 1993, basado en la transición demográfica de Thompson y Caldwell y en la teoría epidemiológica de Omran, propuso el término, considerando las modificaciones en la dieta y la disminución del gasto energético resultado de la urbanización. Es importante decir que hay dos tipos de TAN, de transición alimentaria y nutricional, un cambio gradual en los países de alto ingreso y un cambio acelerado en los países de bajo ingreso, produciendo la doble carga nutricional. Y de aquí partimos en Venezuela hace más de 2 décadas, de la doble carga nutricional. Voy a pasar esto rápidamente porque ya vimos lo que era inseguridad alimentaria en el hogar y vimos lo que es subnutrición. Y esto es verdaderamente
trágico en los niños en crecimiento y en las mujeres embarazadas. Debido a la crisis humanitaria compleja de los últimos años, el déficit nutricional en el país se ha duplicado o triplicado y el sobrepeso ha disminuido, aunque todavía existe la doble carga nutricional de la cual acabo de hablar. La Fundación Bengoa, hace varias décadas, mostró cómo el exceso había disminuido en rojo y el déficit en azul había aumentado levemente en ese momento. Pero en este momento, miren el exceso, son verdaderamente prevalencias mínimas, inexistentes, mientras que el déficit es cada vez mayor, no solamente en peso talla, desnutrición aguda, sino en déficit crónico, que es la talla baja, En Kenia también muestran cómo desde el 2005 hasta el 2017 aumentó el déficit y disminuyó el sobrepeso a niveles prácticamente inexistentes. Y datos recientes de Kenia, a la izquierda, los niños y adolescentes, vemos el aumento del déficit y la disminución del exceso, y a la derecha, que es una tragedia nacional, la malnutrición por déficit en embarazadas, tanto adolescentes como no adolescentes, es lo que prevalece en Kenia, mientras que el exceso es casi inexistente. El mismo patrón por todas las instituciones del país. En el hospital de niños, esto era lo que veíamos en 2015 y 2016, que había aumentado la desnutrición, que el sobrepeso y la obesidad había disminuido y que la desnutrición grave había aumentado. Eso lo presentamos en varias ocasiones. Y en este momento, estos son datos muy recientes que les pedí, vemos cómo aumenta todo tipo de desnutrición grave, tanto la edematosa como las marasmáticas, y el exceso, de nuevo, es casi inexistente. Cáritas Venezuela mostraba para el 2016 cómo había aumentado tanto la desnutrición aguda como la desnutrición crónica y cómo había disminuido el sobrepeso y cómo había anemia, aún en niños normales y aún en niños con sobrepeso. El déficit de hierro y la anemia, solamente eso es gravísimo para un país porque afecta la educación, la atención, la memoria. Y este es el PAI que ha publicado Cáritas en 2020, en el cual el déficit nutricional ha aumentado, pero aquí tengo una comunicación de Susana, que no me lo pudo mandar actualizado, pero dice lo siguiente: la desnutrición aguda en los niños menores de 5 años, en los más pequeñitos, aunque ha disminuido de 2020 para acá, aumentan las formas graves y aumenta, inclusive se ha duplicado la talla edad baja, o sea, la desnutrición crónica. Pensamos que esta aparente disminución de la desnutrición aguda está enmascarada por la talla baja cada vez mayor. Ella llama la atención que más que en los niños pequeños, en este momento lo que más encuentran es desnutrición importante en mujeres y en mujeres embarazadas. Se repite lo mismo en todas partes. Esto es del boletín de Samán y esto es una comunicación directa de Susana con quien hablé esta mañana. Debido a la crisis humanitaria compleja de las últimas décadas, reflejada en la encuesta sobre seguridad alimentaria, aunque la veamos después, el déficit nutricional se ha duplicado o triplicado y el exceso ha disminuido. Esto se encuentra en todas partes del país. Aunque veamos ahora de nuevo, el orden ha sido, digamos, alterado por motivos ajenos a nuestra voluntad, es importante y yo sugeriría que tuviéramos una próxima reunión con invitación de personas de Cáritas, de Kenia, etcétera, porque esto vale la pena seguir hablando y seguir pensando en
en soluciones, aunque sean parciales y pequeñas. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Mercedes López de Blanco. Realmente esto nos preocupa enormemente, pues el contexto que deben enfrentar nuestros niños es sumamente adverso para su buen desempeño y para continuar con una vida sana y productiva, que idealmente es lo que nosotros tendríamos que apuntar. Vamos a continuar con resultados de la encuesta sobre seguridad alimentaria del Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria y Nutrición a cargo de la doctora Maritza Landaeta de Jiménez. La doctora Landaeta de Jiménez es médico cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela, es miembro correspondiente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, es máster en planificación alimentaria de la Universidad Central de Venezuela y actualmente se desempeña como vicepresidente de la Fundación Bengoa. Adelante, doctora Maritza. Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación a participar en esta teleconferencia. Estamos muy complacidos de estar en estos momentos tratando de presentar los resultados de la encuesta sobre seguridad alimentaria que realizó el Observatorio de Seguridad Alimentaria a finales del año 2020 y principios de 2021. ¿Por qué es importante la seguridad alimentaria? Comentamos que la seguridad alimentaria está contemplado como el acceso que todas las personas tienen a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para cubrir sus necesidades nutricionales y disfrutar de una vida sana en óptimas condiciones. ¿Cuáles son las consecuencias de la inseguridad alimentaria? Especialmente el retraso en el crecimiento y desarrollo de los niños. Hay un cambio en el patrón de consumo que genera enfermedades tanto agudas como crónicas. Hay una reducción del rendimiento escolar. Se afectan los niños, los grupos más vulnerables, como son los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores. Y se altera la dinámica social de la alimentación. Esta encuesta fue realizada a finales del año 2020 y principios de 2021. Es un muestreo no probabilístico, polietápico y estratificado por entidades federales con afiliación proporcional a la población. Tuvo un alcance nacional en 23 estados y el Distrito Capital, y una muestra de 2.041 hogares, 1.022 urbanos y 1.018 no urbanos, considerados como urbanos las parroquias en la capital del estado y las no urbanos ubicadas fuera de la capital o en las zonas periurbanas. Se hizo una entrevista directa en hogares, fue una encuesta digital georreferenciada y el periodo de recolección de los datos, diciembre a febrero de 2021. La unidad de investigación fueron los hogares y la unidad de observación o el informante clave fue el jefe del hogar, de los cuales el 57% fueron mujeres. Se evaluó la seguridad alimentaria a través de los índices que utiliza el Programa Mundial de Alimentos, para lo cual se usa el consumo de alimentos, que mide el puntaje de consumo de alimentos y evalúa la variedad y la calidad de alguna manera de la alimentación según la frecuencia de consumo de los grupos de alimentos. La vulnerabilidad económica, que es la proporción del gasto total que se dedica a la alimentación, y las estrategias de sobrevivencia con las cuales las familias tratan de afrontar la crisis alimentaria que están viviendo. Estas estrategias de sobrevivencia, de acuerdo a su severidad, se consideran como estrategias de estrés, estrategias de crisis, las estrategias de emergencia. Y todo va a depender de la reversibilidad o irreversibilidad de cada una de estas estrategias.
Con estos indicadores, con su combinación, se construyen la clasificación de la seguridad alimentaria, que establece 4 categorías. Hogares con seguridad alimentaria, que son capaces de cubrir todas sus necesidades nutricionales esenciales, y hogares con seguridad alimentaria marginal, que son aquellos que tienen un consumo mínimamente asegurado, pero no pueden afrontar ninguno de los otros gastos del hogar y usan estrategias de sobrevivencia reversible. Y luego hay 2 categorías de inseguridad alimentaria, la moderada y la severa, dependiendo de la probabilidad, la posibilidad que tienen estas familias de utilizar estrategias de sobrevivencia para poder mínimamente asegurar la alimentación. Y la inseguridad severa, básicamente, hay una brecha extrema en el consumo de alimentos y se han agotado todas las estrategias de medios de vida. ¿Cuáles son los resultados de la encuesta? Con estos indicadores se fue a construir la pantalla que están viendo ustedes, que es las categorías de la clasificación de la seguridad alimentaria, tomando en cuenta estos 3 indicadores. De acuerdo a esto, observamos que existen aproximadamente 22% de hogares en inseguridad alimentaria, de los cuales el 17,3% es inseguridad alimentaria moderada y los restantes en inseguridad grave. Pero hay un dato muy interesante, que 7 de cada 10 hogares de los que entrevistamos tenían una seguridad alimentaria marginal. ¿Qué significa esto? Esto significa que estos hogares han agotado, han dedicado todo lo que tienen para poder más o menos compensar su alimentación. Y su nivel de vulnerabilidad es muy grande porque ante cualquier evento ellos pueden caer en inseguridad alimentaria. Como ustedes ven, solamente el 9% de los hogares están en la categoría que podríamos decir de seguridad alimentaria, es decir, que ellos pueden tener acceso a sus alimentos seguros durante todo el tiempo y cumplir los requerimientos nutricionales de la familia. Esto significa que más o menos 440 hogares en el país estaban en inseguridad alimentaria moderada e inseguridad alimentaria severa, con las consecuencias que esto tiene para la población. En cuanto a la presencia de las categorías urbanas y no urbanas, en cuanto a la principal fuente de abastecimiento, miren ustedes cómo realmente son los mercados los que tienen la primera categoría en este grupo, y hay una producción local de alimentos básicamente en la zona no urbana. Es interesante también señalar que las familias manifestaban que para poder comprar alimentos tenían que hacer todo un peregrinaje tratando de ver dónde es mucho más económico, y que este desplazamiento era caminando para tratar de ahorrarse el pasaje, porque la mayoría de ellos no disponían de suficientes ingresos para lograr tener esta disponibilidad de pasaje. Luego, el pago en un alto porcentaje de los hogares era en dólares. ¿Qué pasaba con el acceso, el porcentaje de gasto en alimentos? Es interesante señalar que el 51% aproximadamente de los hogares tenía un gasto de alimentos superior al 65%. Como ustedes saben, solamente el 18% de los hogares tenía un gasto, un porcentaje de gasto menor al 50%. Se estima que en una situación normal, entre el 30 y el 35% del gasto debe dedicarse a la alimentación. Esto indica la alta vulnerabilidad que tienen estos hogares para poder compensar la alimentación en la familia. Pero al mismo tiempo, esto crea una situación de estrés muy grande en el hogar,
porque se tienen que echar mano a todos los recursos para suplir los gastos en la alimentación. Y esto es tan presente en todos los hogares venezolanos que evaluamos, independientes de su nivel social. Es decir, la angustia por poder suplir la alimentación está realmente afectando la dinámica social y familiar del país, en el país. Fíjense ustedes que cuando hablamos de consumo de alimentos, hay una coincidencia en cuanto al consumo básicamente de alimentos calóricos, en el cual incluimos los cereales, se incluyen las grasas, los azúcares y los tubérculos. Esto básicamente constituye el patrón alimentario de la mayoría de los hogares. Luego observamos cómo hay una presencia de lácteos importantes, tanto en los hogares urbanos como en los no urbanos, pero de allí en adelante ustedes pueden ver cómo hay una alta vulnerabilidad de los hogares no urbanos, porque el consumo se reduce, tanto en los urbanos como también en los no urbanos, de alimentos fuentes de especialmente frutas, especialmente las leguminosas también se afectan, y como ya se han venido reportando en otros estudios, todo lo que tiene que ver con el consumo de las carnes, de los huevos y de las hortalizas, pues eso realmente está muy afectado. Este patrón de consumo, que podríamos llamar un patrón de sobrevivencia, crea situaciones muy severas de deficiencias de nutrientes, entre los cuales las deficiencias de hierro, de zinc y de vitaminas son están presentes, porque es incapaz este patrón de suplir estos nutrientes esenciales para el desarrollo. Cuando hablamos de las estrategias que los hogares utilizaban, ustedes pueden ver que son estrategias que de alguna manera también afectan el desarrollo de las personas, y también crean una situación de angustia, porque realmente las personas han dejado de comer los alimentos, se utilizan alimentos menos preferidos y más baratos. El consumo de alimentos el costo de los alimentos se hace muy costoso, porque se tienen que adquirir día a día. Se reducen el tamaño de las porciones, como ustedes ven, se restringe el consumo de los alimentos, y se llegan a situaciones extremas, como es aceptar empleos riesgosos para aumentar sus ingresos. Y algo muy importante que tiene que ver con la calidad de vida es que se reducen los gastos, tanto en alimentación como en educación, y se acepta el pago del trabajo por alimentos. Un componente que agrava la situación de inseguridad alimentaria son la presencia de la deficiencia en los servicios básicos. Fíjense ustedes cómo apenas el 25% de los hogares reportaron que tenían una provisión regular de servicios básicos, llámese agua, gas y electricidad. Y estas familias también manifestaban que una de las grandes limitaciones que tienen para poder suplir la alimentación es el no disponer de gas para poder preparar los alimentos. Esto agrava la situación de inseguridad alimentaria y al mismo tiempo crea una situación de inestabilidad en el hogar, que conduce a mucha angustia por tratar de superar estos inconvenientes. 8 de cada 10 hogares reciben el CLAP. Básicamente, como ustedes saben, alimentos calóricos, y tienen una característica que realmente la distribución no es regular. Es también importante señalar que durante este periodo se estimuló de parte del Estado la provisión de bonos que de alguna manera van a compensar en parte la alimentación.
Cuando se evalúa la inseguridad alimentaria por zona, como ustedes pueden ver, hay una prevalencia de inseguridad alimentaria marginal y moderada y severa mayor en los moderada y severa mayores en las zonas no urbanas. Y es interesante ver cómo la inseguridad alimentaria marginal es más o menos uniforme en casi todos los niveles que contempla la encuesta. Es interesante también destacar que el 28% de los hogares en las zonas no urbanas tienen inseguridad alimentaria versus un 16% de estas categorías moderada y severa en las no urbanos, en los urbanos. Un interesante hecho de esto es señalar que de alguna manera esta inseguridad alimentaria que estamos observando moderada y severa va a tener un impacto muy significativo en los grupos vulnerables y de alguna manera va a generar parte de lo que la doctora López ya estaba presentando como el impacto que la inseguridad alimentaria puede tener en la salud y en el estado nutricional de los seres humanos. Cuando se analiza la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada y severa, se observa cómo en Venezuela hay estados como Amazonas, Delta Macuro, Amazonas, Apure, Falcón, Zulia y Yaracuy, que tienen unas prevalencias superiores al 34,6%. Luego vemos un mapa que se diluye en proporción básicamente en los estados de llaneros, en Oriente. La inseguridad alimentaria puede llegar hasta el 34,6%. Y la zona central es donde se registra la menor inseguridad alimentaria. Es interesante ver cómo hay un polo básicamente en la inseguridad alimentaria donde están concentrados los recursos, posiblemente más en la zona central, y cómo nuestras zonas alejadas, y especialmente las que están muy cercanas a nuestras fronteras, presentan niveles de inseguridad alimentaria muy severas. Podemos decir que la familia venezolana ha sacrificado sus bienes y medios de vida para enfrentar el hambre y la inseguridad alimentaria. El acceso disminuido a los alimentos, pero las fallas en los servicios, la pobreza agravan la inseguridad alimentaria en el país y las cifras de pobreza son alarmantes actualmente. La inseguridad alimentaria, tanto marginal como severa, fue mayor en las zonas no urbanas que en las zonas urbanas, 29% versus 16%. Hay un mecanismo de protección en las zonas urbanas, posiblemente por una mejor distribución y un mejor acceso a los alimentos. El 22% de los hogares padecen el síndrome de plato vacío, es decir, sus miembros están pasando hambre y urge detener el deterioro de la seguridad alimentaria con medidas de políticas públicas orientadas a revertir las causas que la generan. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por estas maravillosas presentaciones. Dejo encargado al profesor doctor Jesús Velázquez para la sección de preguntas. Muchas gracias, Marianela. Realmente tengo que felicitar a las ponentes en el día de hoy. Excelentes conferencias que nos dejan un profundo dolor, además, al conocer los resultados. Realmente son situaciones que están ocurriendo, que las vivimos y que no podemos tolerar. Le voy a hacer una pregunta que tengo por aquí para la doctora Cuenca, la profesora Gloria Cuenca. Ella nos señaló una serie de razones que que generan la inseguridad alimentaria. Me pareció excelente su resumen con esas razones. Ahora bien, si tuviésemos que atacar
de manera urgente, como es lo que hay que hacer, ¿cuál de esas razones le da a usted mayor importancia? ¿O cuáles? Sí, efectivamente, todas son importantes, pero yo creo que la fundamental es la educativa en primer lugar. Si no atendemos al problema educativo tan grave que está ocurriendo en el país, es muy difícil resolver y solventar cualquiera de los otros elementos. Por supuesto, la razón cultural es también muy importante, pero por encima de todo está lo educativo. Volver a establecer cátedras, materias. Por ejemplo, se eliminó de los pensas de estudio de primaria y de secundaria aquella famosa materia que se llamaba moral y cívica. Yo no entiendo qué pasó para que se hicieran ese tipo de cosas. En esas asignaturas, que por cierto a los muchachos no les gustaba mucho, porque yo en alguna oportunidad la dicté en bachillerato y los muchachos sentían que era una cosa superflua. Resulta que están las bases de la ciudadanía, del buen comportamiento, de la acción que debe tener un verdadero buen ciudadano venezolano diariamente en su vida cotidiana. Esa para mí es la fundamental, pero por supuesto todas las demás tienen su importancia y su trascendencia, pero lo educativo para mí es lo que en este momento estamos en más falla. Y cuando pasen las cosas y vengan otras etapas, lo más difícil va a ser recuperar la parte educativa, de enseñar valores, de transmitirle a la gente cuáles son las conductas apropiadas y adecuadas y por qué. ¿Por qué no es lo más importante tener una apariencia de tener dinero antes que realmente ser un buen ciudadano? Muchas gracias, profesora. La verdad es que sus opiniones las he oído a través de las numerosas entrevistas que le hacen y son excelentes. Gracias. Pero como usted es comunicadora social, yo quisiera que me puntualizara cuál es y profesora de múltiples promociones de comunicadores sociales, cuál es la importancia que en este momento tiene la comunicación social en mejorar, en incidir sobre la mejora de la seguridad alimentaria. Bueno, si estuviéramos en un régimen de amplia libertad de expresión, hoy en día tenemos esta herramienta maravillosa que es la Internet y que son todas las redes sociales, que pudiéramos transformarlas en elementos educativos en lugar de deformadores y creadores de fake news y ese tipo de hechos que están ocurriendo lamentablemente a través del mal uso de las redes sociales. Yo creo que en este momento el mundo digital no es lo que más me gusta. Prefiero lo impreso o lo audiovisual, pero el mundo digital gana por encima de todos los demás medios en cuanto a celeridad, instantaneidad del proceso, en cuanto a facilidad de acceso, cuando hay verdaderamente el interés por parte de un Estado de que la ciudadanía esté bien informada, que la gente tenga a su alcance todo ese. Imagínense ustedes lo que significaría poderle pasar a todo el país, a ese montón de niños que ahora están desnutridos, lo importante que son los requerimientos nutricionales y cómo salir de ese estado en que están. A las madres embarazadas, las adolescentes y las no adolescentes. Es decir, la posibilidad del mundo digital es inconmensurable. Por supuesto, yo como vieja usuaria de los medios, adoro mi medio impreso y adoro los medios audiovisuales y lamento mucho que no estén al día en esta situación. Muchas gracias, profesora. A la orden. La doctora Mercedes López de Blanco, Checheta, aquí tengo una pregunta. Por cierto, todos los que se han comunicado con nosotros les mandan saludos, felicitaciones por sus conferencias, qué gusto oírlos. Y hay una Mercedes Carmen María Carrero que nos hace muchas preguntas y comentarios. Y uno de los comentarios que va dirigido a la doctora Checheta. ¿Le parece
Profesora, que en Venezuela hay una triple carga, dado por desnutrición, obesidad y déficit de micronutrientes. ¿Qué importancia tienen los micronutrientes en cuanto a la seguridad alimentaria? Interesante este concepto de triple carga. Eso lo dice porque, como dije antes muy brevemente, es importante que la gente sepa la deficiencia de micronutrientes en Venezuela, como en casi toda Latinoamérica, es sumamente importante. Es una de las deficiencias más notorias, no más notorias no, más importante y que es oculta, porque a veces hay suficiencia alimentaria en el sentido de suficiencia de energía, pero como no son alimentos que tienen micronutrientes, hay deficiencias importantes. No solamente para la madre embarazada, las personas no se imaginan cómo en el primer trimestre del embarazo son absolutamente necesarios para el desarrollo cerebral adecuado de los niños, los micronutrientes. Las personas no se imaginan cómo un niño que está atendiendo una escolaridad, que está comenzando una escolaridad, una deficiencia de hierro, aislada, ni siquiera sin anemia. El niño aparentemente aparece bien nutrido, pero tiene una deficiencia de hierro. ¿Cómo disminuye su concentración, su atención? A veces el abandono de la escolaridad se debe a eso, a que los niños están fastidiados porque no tienen atención escolar y es sencillamente una deficiencia de hierro. Es muy lamentable que en este país se haya perdido, por ejemplo, uno de los grandes logros que se había hecho a través de los años democráticos, que era la suplementación de la mujer embarazada. Toda mujer embarazada en hospitales públicos, privados no los necesitaba porque los podía comprar, pero en todos los hospitales públicos del país se les daba su suplementación de micronutrientes como una rutina a toda mujer embarazada. Entonces, sí, es importantísima. La deficiencia de micronutrientes es una cosa que inclusive yo los animaría a tener una sesión especial sobre el efecto de los micronutrientes en la mujer embarazada, en los primeros 1000 días de vida, en el desarrollo cerebral de los niños y en la atención y rendimiento escolar de los niños y las medidas que se podían tomar, aparte de medidas políticas del gobierno, las medidas que se podían tomar hasta de mensajes de educación nutricional, como dice Gloria, no solamente por medios audiovisuales modernos, sino inclusive por el radio. Yo veo a los mecánicos componiendo un carro oyendo radio. Las mujeres están cocinando oyendo radio. En Venezuela hay una cobertura radial inmensa. Así que bueno, esto con Gloria, debíamos tener una reunión, un día de reunión nada más que para eso. Muy bien, aquí hay otra pregunta, profesora. ¿Cuál es el futuro de la nutrición y salud de los niños y adolescentes si esta situación de inseguridad alimentaria que conlleva a otras deficiencias persiste en el país durante algún tiempo más? Bueno, seguiría igual o empeoraría. Esta es una situación país que debía de ser una alarma nacional. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve todos los recursos que podamos tener si el recurso humano, que es nuestro mayor tesoro, un país no se puede desarrollar sin el recurso humano? Si tenemos de repente son niños que no tienen una desnutrición gravísima, que no se mueren, pero son los sobrevivientes. Entonces, y la brecha social va a aumentar. Cuando estábamos haciendo el Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo Humano, llamado Proyecto Venezuela, nos preocupábamos muchísimo porque había niños de estrato alto y niños de estrato medio que estaban en excelentes condiciones ambientales, capaces de competir con cualquier persona del mundo, porque así lo ha probado los venezolanos, ¿no es verdad? Y de repente unos niños de un estrato 5 y que la brecha, bueno, esa brecha cada vez está aumentando más. Entonces, ¿por qué está aumentando más? Yo he hablado inclusive con camarógrafos de medio audiovisual y ellos son personas, no son personas de estrato medio altísimo, pero
tienen suficiente dinero para esos padres y madres dejar de comer en la noche para que coman sus hijos. Esas estrategias no las pueden hacer los estratos más bajos porque ellos mismos no tienen que comer. Entonces, la brecha va a aumentar, va a continuar. Los niños del mañana de esos estratos bajos no van a poder competir jamás en la vida con los niños de estrato alto, ni muchísimo menos con niños con adultos jóvenes de otros países. Muy bien, muchas gracias, doctora Mercedes López de Blanco. La doctora Maritza. Aquí tengo una pregunta, doctora Marisa. Cuando se dice que la baja calidad nutricional de la alimentación afecta la salud mental y física de la persona, ¿a qué nos referimos cuando se dice baja calidad, alimentación de baja calidad? Bueno, cuando hablamos de una alimentación de baja calidad, es aquella en la cual no se cuentan con la distribución adecuada de los distintos nutrientes en ese plato. Es decir, es una alimentación que no tiene una distribución adecuada de proteínas, de fuentes vegetales y de carbohidratos, para que se cumpla lo que llamamos la fórmula calórica adecuada de distribución de los nutrientes. Esa baja calidad que hablamos de la alimentación, que viene muy bien también ligado a lo que llamamos la variedad, porque siempre le comentamos a las madres que el plato debe tener colores, porque es una manera con las cuales ellos pueden darse cuenta si esa alimentación está supliendo algunos nutrientes fundamentales. La calidad de la alimentación tiene que ver no solamente con el aporte de los macronutrientes, como sean proteínas, carbohidratos, grasas, sino también de los micronutrientes que debe contener para que se logre ese equilibrio nutricional, que es el que va a permitir que el organismo se desarrolle adecuadamente, que ese cerebro reciba, tal como comentaba la doctora López, reciba esos ácidos grasos esenciales, esos nutrientes fundamentales para tener un funcionamiento adecuado, y que desde el punto de vista biológico, ese ser humano pueda recibir todos los nutrientes que le permitan tanto crecer y desarrollarse, como también a los adultos y a las mujeres embarazadas mantener una calidad de vida y un estado nutricional saludable. Muy bien, muchas gracias, doctora Marisa. Aquí tengo otra pregunta para usted. ¿Cómo impacta la calidad de vida de las personas cuando el 75% de ellas padece de insuficiencia de servicios públicos, agua, electricidad y gas? Fíjese que esa es una situación que vuelve mucho más compleja el problema de la inseguridad alimentaria, porque aquí no se trata solamente de poder tener disponibilidad de alimentos y tener acceso, si tenemos que garantizar que se pueda disponer de ellos en una situación adecuada de servicio. Interesante pensar y preguntarnos, ¿qué hace un hogar que no puede cocinar porque no tiene gas? Que no puede suplir una alimentación adecuada porque no tiene agua. Y aquí entra en juego un factor muy importante que tiene que ver también con la inseguridad alimentaria, que es que una de las causas de la inseguridad alimentaria es el incremento de las enfermedades infecciosas, porque estos hogares realmente no solamente tienen un compromiso de su alimentación que les disminuye la inmunidad, sino también vienen agravados por los niveles de pobreza que no les permite satisfacer alimentos básicos para la calidad de vida, como tiene que ser el aprovechamiento de los servicios. El hecho en Venezuela es que, por ejemplo, haya tanto problema con el suministro de combustibles, también ha afectado significativamente la seguridad alimentaria por la imposibilidad de llevar los alimentos a los centros de distribución. Pero al mismo tiempo vemos cómo nuestras zonas rurales
en los Andes, donde se generan todo lo que tienen que ver con las hortalizas y verduras en Venezuela y frutas, realmente ha estado muy afectado. Entonces, la situación en Venezuela es bastante compleja y se requieren realmente de acciones muy conjuntas en diferentes sectores para tratar de resolver el problema de la inseguridad alimentaria. Doctora Echecheta, ¿cómo ayudaría la educación nutricional para la compra de alimentos que sean más baratos y que pueda ser asequible a las personas de acuerdo con su salario? Mira, en la Fundación Bengoa, en la página de la Fundación Bengoa, tenemos una serie de guías y pequeños consejos para madres y para inclusive educadores que quieren interesarse en eso. Pero yo pienso que tenemos que ser claros y contundentes. ¿Cuál es la proporción de Venezuela que tenemos acceso a Internet como para entrar a la Fundación Bengoa y copiar esas guías? ¿O tenemos el criterio para decir esto es aplicable para mi familia? Eso no es suficiente. Ahí es donde yo digo que independientemente de lo que haga el gobierno, si el sector privado, si el sector alimentación, si los grupos de supermercados, algunas cadenas importantes de supermercados que tenemos todavía en el país, pudieran hacer programas radiales, de tips radiales, mensajes cortos, ¿no es verdad? Yo veo a la persona, una persona que me acompaña aquí en la casa, todo el día estoy oyendo radio, todo el día. Yo creo que hasta por compañía. Están cocinando, están planchando, están oyendo radio. Ajá. Entonces, eso no es una cosa costosa. Eso podríamos conseguir la colaboración, yo creo, gratuita de todos. Yo estoy segura que a la Fundación Bengoa le encantaría colaborar y otras instituciones les encantaría colaborar en esos mensajes de comprar alimentos más baratos, de comprar alimentos que estén en cosecha. Ustedes saben que en Latinoamérica no tenemos ese concepto de cosecha, como en el norte de Latinoamérica y el Caribe. No tenemos estaciones fijas, tenemos estaciones lluviosas y de sequía, porque un norteamericano europeo sabe cuándo comprar X fruta o X porque no está en cosecha por las estaciones. Nosotros no, queremos comer frutas y vegetales en cualquier momento del mundo y no nos da cuenta. El tomate está carísimo, no compres piña porque está carísima. Y es que no conocemos las estaciones, no conocemos los momentos en los cuales están más. Bueno, solamente eso sería una grandísima ayuda. Bueno, a mí me encantaría estar involucrada en eso y estoy seguro que a Maritza, a Marianela y a todas las personas aquí les encantaría. Una pregunta final, profesora. ¿Qué ha pasado con aquellos centros de recuperación nutricional que en algún momento dado contribuían a solventar el problema nutricional de los niños? Bueno, yo no sé si otras personas quieren hablar de eso, Marianela y Marisa también. Existe un centro de recuperación nutricional todavía conectado con el Instituto Nacional de Nutrición. Yo hace tiempo he perdido contacto con ellos. Sé que funciona para niños con desnutrición grave o desnutrición moderada, pero sí conozco muchísimo a Cania, porque inclusive yo soy parte del Consejo Asesor de Cania. Y sé que esa idea que nació de nuestro gran epónimo de la Fundación Bengoa, José María Bengoa, que los niños no tienen que hospitalizarse, que los niños, a menos que tengan una desnutrición gravísima, que estén al borde de la muerte, lo mejor es una especie de semi-internado, pero que lo hagan con las madres, y esas madres de corta duración, y esas madres a la vez se les educa en cómo cocinar, en cómo poder balancear las comidas. O sea, es un aprendizaje para la madre y el niño que dura corto tiempo para que no se repita esa desnutrición. Y ese modelo de Cania, lamentablemente, nos ha tocado esta época tan difícil en Venezuela, inclusive prepandemia, de gran déficit
económico tanto para el sector público como para el sector privado. Entonces, bueno, pero deberían existir pequeñas cañas en todas, por lo menos en 5 o 6 partes del país, de que se pudieran remitir madres y niños para que los reeduquen. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos llegando ya al final de la teleclínica. Vamos a tener un par de minutos que le voy a dar a cada ponente para que haga una intervención final. Y voy a empezar por la doctora Gloria Cuenca, porque tengo aquí una pregunta que tal vez ella nos pueda ayudar con su experticia. ¿Cuál debería ser el papel, doctora Gloria Cuenca, de las empresas privadas, estas organizaciones no gubernamentales, el sector privado en líneas generales para ayudar a solventar el problema de la seguridad alimentaria? Muchas gracias por la pregunta y por la oportunidad. Yo creo que el sector privado es fundamental. Creo absolutamente que uno de los grandes errores que se han cometido es tratar de limitarlo en sus posibilidades. Y creo que efectivamente solo el sector privado, ayudado por el Estado, puede solventar muchos de los problemas que ahorita tenemos en materia alimentaria. Está demostrado de mucho tiempo atrás, no es de ahora, no es ninguna novedad, con el fracaso de los coljoses soviéticos, de la comuna china, del desastre de la zafra cubana, que ese modelo económico de acabar con el sector privado conduce a la situación en que estamos en estos momentos. De manera pues que yo creo que ayudar al sector privado, buscar toda posibilidad de negociación y alianzas con los sectores privados son fundamentales en este momento para lograr salir de esta crisis tan terrible que estamos atravesando. Para mí no hay duda que el papel del sector privado es fundamental en este momento. En cuanto a mis 2 minuticos, que ya casi me lo cogí, quiero decirles que el problema ético en algunos momentos ha sido subvalorado. Por ejemplo, un gran dramaturgo alemán como Bertolt Brecht, que era realmente un hombre extraordinario, se le ocurrió poner una frase de moda en su momento que decía: primero comer, después la moral. Y yo me atrevo a decir que si no hay moral, probablemente no se va a poder comer, porque la corrupción y todos los vicios que surgen a partir de la falta de moral inciden en esa insuficiencia alimentaria y la seguridad y la inseguridad alimentaria que tanto han trabajado ustedes con tanto ahínco y tanta asertividad. Muchas gracias. Muy agradecida por mi parte por esta invitación. Muchas gracias a usted. La doctora Marixa, sus palabras finales. Bueno, primero agradecerles la invitación y realmente es muy preocupante la situación que observamos a través de la información que generan diferentes estudios en el país, que está generando una situación muy crítica para nuestra niñez. Solamente pensar el futuro que tiene el hijo de una madre embarazada que está en inseguridad alimentaria severa, ese producto del embarazo llega al mundo ya con limitadas capacidades para enfrentar la situación que le toca vivir. Esto debe llamar una reflexión y tratar, coincido tanto con la profesora Cuenca como con la doctora López, que debemos orientarnos a buscar soluciones que partan también de nuestros centros académicos para tratar de mejorar esta situación. El hecho que la educación nutricional es el centro de las estrategias para superar la inseguridad alimentaria. Por eso la convocatoria a poder fortalecer esta parte es muy importante. Los estudios internacionales muestran que a través de la educación nutricional se pueden generar cambios importantes en familias que están en inseguridad alimentaria. Y al mismo tiempo, llamar la atención que es justamente la inseguridad alimentaria
lo que estamos viendo a los organismos internacionales a tratar de ver cómo se subsana, porque en presencia de la epidemia de COVID-19, la inseguridad en todo el mundo ha subido y el volumen de familias que ha caído en inseguridad alimentaria es sumamente severa, y esto está afectando significativamente a los países en desarrollo. Bueno, lo que queremos es invitarlos a continuar trabajando sobre este tema y desde nuestras instituciones tratar de seguir aportando soluciones al problema. Muchas gracias. Gracias a usted. Doctora Chiqueta. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. Vuelvo a decir que quisiera que se hiciera otro programa de seguimiento, quizás invitando a otras personas que recogen datos, por ejemplo, como Susana Rafali de Cáritas, es un ejemplo, pero hay otros ejemplos, las personas de Cania, las personas de Fundación Bengoa somos nosotros, pero no solamente buscar personas que están recogiendo datos y que están en el campo y que están viendo la realidad, sino hacer un intento, aunque sea a un pequeñísimo nivel casi de amistad, de ver cómo unimos un pequeño esfuerzo, aunque sea un pequeño piloto, entre la academia, el sector privado y un sector gubernamental, llámese una persona que está de jefe civil de una parroquia, que no tiene ninguna connotación política importante como para que traiga resquemor o para que las personas se pongan con tonterías, ¿no? Y vamos a hacer un pequeño, como existía cuando en la época de Fundación Cavende, el doctor Bengoa, por supuesto que era esa gran personalidad, nos reuníamos con el Instituto Nacional de Nutrición, con la Academia, etcétera, hacíamos maravillas, inclusive hicimos todas las guías para América Latina en Venezuela, toda la parte de educación nutricional salió de este país. Entonces, ¿cómo es posible que no nos podamos reunir? Somos seres civilizados, ¿no? ¿Verdad? Hacer un pequeño piloto a ver qué pasa. Yo invitaría a eso. Muy bien, muchas gracias, profesora. Recogemos su idea. La doctora Marianela, excelente coordinadora invitada en la sesión de hoy. Palabras finales, Marianela. Bueno, agradecidísimos por esta oportunidad. Realmente ha sido muy interesante escuchar esta discusión y estas maravillosas preguntas que solamente enriquecen este tema. Quedamos pendientes para un segundo análisis de seguridad alimentaria. Muy bien, muchísimas gracias, Marianela. Estamos encantados de tu coordinación invitada en el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Jacqueline Pambini. Muy agradecidos a nuestros excelentes ponentes y por supuesto invitados para seguir en esta saga de quizás más de una que tengamos que realizar en cuanto al tema de seguridad alimentaria y otros elementos asociados. Y bueno, aquí estuve backstage disfrutando enormemente de todo este tiempo que pudimos compartir y esperemos pues tenerlos aquí al lado de SOS Telemedicina como siempre. Son bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, para finalizar, cuando presentamos esta teleclínica, lo que hicimos fue, en primer lugar, informar sobre la grave situación en la que se encuentra la seguridad alimentaria en Venezuela, que es el punto de partida de condiciones que inciden en la nutrición, el crecimiento, la maduración y el desarrollo del niño venezolano. A juicio de los expertos, esta situación requiere por parte de los organismos competentes ser atendida con la urgencia del caso para prevenir las alteraciones derivadas de una inadecuada atención nutricional. En segundo lugar, recordar las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre las medidas de aislamiento físico, lavado de manos con agua y jabón, uso de mascarillas, protección ocular y medidas higiénicas al toser y estornudar como acciones efectivas para evitar el contagio con la COVID-19.
así como apoyar, promover e insistir en la importancia de la vacunación masiva. En tercer lugar, informar que este programa se realiza gracias a la alianza del programa SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela con el proyecto ECO, Universidad de Nuevo México, Estados Unidos, bajo la coordinación general del profesor Dr. Héctor Arrechedera. Finalmente, nuestro agradecimiento a todos los que se conectaron y los que podrán ver en diferido este programa. A los miembros del equipo SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, quienes hicieron todo lo posible para hacer y cubrir las exigencias de esta transmisión. En especial los ingenieros, los profesores ingeniero Luis Fernández y el ingeniero Jesús González y la ingeniero María Dolores Fariñas. A los profesores que han intervenido en el presente sesión, doctora Marianela Herrera, doctora Marisa Landaeta, profesora Gloria Cuenca, doctora Mercedes López de Blanco y muy especialmente a las organizaciones y sus directivos que mediaron en su participación en esta sesión. CENDES UCB, Fundación Bengoa, Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Fundación Caña, e igualmente a los integrantes del programa Ecopediatría, Jacqueline Pambini, Johnny Marante, Dalmacia Noguera, Elizabeth Montoya, María Esperanza Velázquez, Belén Arteaga, Juan Félix García, Jenny Planchet y Gabriel Chambal. Y antes de dar la palabra al doctor Héctor Arrechedera para que despida la sesión, quiero invitarlos a nuestra próxima sesión que realizaremos por esta misma vía el primer viernes del mes de noviembre, es decir, el 5 de noviembre del 2021, cuando trataremos otro tema de gran interés. Además, quiero expresar nuestro agradecimiento al profesor y pintor Humberto Sardi por habernos permitido utilizar la pintura de su autoría, que sirvió de fondo para los volantes de esta teleclínica, y yo digo que cada uno de nosotros podrá tener su impresión de esta pintura. A mi juicio, el profesor Sardi plasmó en su pintura la terrible situación que vive hoy la población venezolana. Una familia que subsiste a duras penas las agresiones de las insuficiencias. El niño, la parte más vulnerable, desnutrido, medio desnudo, que no va a la escuela porque no tiene cómo, pero además debe ayudar a su madre a buscar agua de donde no la hay. La madre probablemente lavando ropa de los vecinos para lograr un insuficiente sustento. Y el padre sin trabajo, apartado, desorientado, envejecido y sin poder hacer nada. Todo ello retrata lo que dicen las encuestas sobre las condiciones de vida de la población venezolana. 90% con inseguridad alimentaria y en situación del terrible mal de la pobreza que alcanza al 94% de la población y de ellos 76% en pobreza crítica. Se hace muy evidente lo que es ser un pobre país rico por las malas políticas de sus gobernantes. Por supuesto que acostumbrarse a esta situación no es la solución. Muy bien, saludos cordiales a todos y dejo en el uso de la palabra al doctor Héctor Arrechedera, director de la Coordinación de Tecnología e Información de la Facultad de Medicina de la UCB y director del programa SOS Telemedicina para Venezuela. Adelante, Héctor. Bueno, agradecerles a la profesora Marianela Herrera, a Marisa Landaeta, a la Mercedes López Checheta, a la profesora y querida Gloria Cuenca, emblema de nuestra Universidad Central de Venezuela, y bueno, comentarles que este espacio es de ustedes. La universidad abre así una ventana para mostrar las realidades que estamos viendo todos los días en la calle, todos los días en el país, pero que parecen silenciadas por todos los medios de comunicación que existen. Es por eso que la universidad y la Facultad de Medicina es y seguirá siendo una ventana abierta a la libre comunicación, a la comunicación de las ideas, al conocimiento experto, para que quienes el día de hoy nos gobiernan tomen las enseñanzas que les dan las universidades nacionales
y dejen de estar cometiendo los errores que estamos sufriendo y padeciendo todos los venezolanos. Muchísimas gracias, doctor Velázquez, Jacqueline Pambini, a todo el equipo desde la Universidad Central de Venezuela, y espero muy pronto poder seguir disfrutando de ese conocimiento experto de todos ustedes. Muchas gracias.